Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de alto perfil, como todos los días lunes, encontrándonos en un espacio de identidad salteña. Y fíjense que desde hace ya 10 años que venimos ahondando en la salteñidad, en aquellas cosas que nos hacen bien al alma. En este caso, hoy desde Procultura, porque estamos en una nueva muestra que ha hecho Juan Cancio y Silvia Romero, dos artistas de nuestro medio que también nos llenan el alma mirando su obra. Juan, muy buenas noches, bienvenido. Un gustazo poder estar hoy aquí, ya no en el living de mi casa, sino en la exposición que estás haciendo aquí en Procultura Salta. Bueno, buenas noches y bueno, muchísimas gracias por la invitación. En mi nombre, el nombre de Silvia también, que es mi protagonista en esta exposición que estamos haciendo acá en Procultura Salta. La verdad, Juan, que cuando veo tu obra, y ya habíamos hecho un programa ya hace muchos años, es como dicen, bueno, cada día pinta mejor. Pero además, dicho por muchos de sus alumnos, un gran maestro de pintura, en este caso con una muestra muy particular, porque además tu obra habla por sí misma. Yo digo, es una especie de Dalí que tenemos, cubanos salteños, desde hace ya muchos años aquí en nuestra ciudad, y que miramos en esa obra, bueno, la expresión casi, ¿no? Podríamos decir, una especie de Dalí a lo argentino barra cubano. Sí, sí, absolutamente una influencia muy profunda la que tiene mi obra de Salvador Dalí. Es un sello muy importante en mi vida y en mi formación como artista. Cuando contamos de tu formación como artista, ¿por qué de Dalí? ¿En qué momento de tu historia? En realidad, yo conozco la obra de Dalí en un momento crucial de mi vida, que yo estoy por irme a África, un tema del servicio militar, y se produce un poco tiempo después la muerte de Dalí, y es como que se ocurre una serie de eventos culturales que llaman la atención y empiezo a ver con mayor fuerza sus imágenes y su obra y me empiezo a interesar. Era como la representación de los sueños. Qué bueno esa representación del sueño que vos tenés en ese momento. El creador que podía jugar con el simbolismo que pertenecía era, como decirte, para mí desde un punto de vista muy personal, lo que Freud había escrito en la interpretación de los sueños llevado a la plástica. Él hizo eso. Creo que ha llegado desde el punto de vista el que tocó. Igual uno podría decir, Juan, que en realidad el artista tiene su propia impronta. Lo hemos visto con tus trenes, con tus vías, con la serie de las vías y los trenes, pero en este caso podríamos decir, una particular muestra donde ese reflejo de algo que tiene que ver con la contemporaneidad, con cosas que estamos viviendo en este momento, ¿no? De hecho, acá tenemos, fíjate atrás nuestro, una obra que lleva como título El juicio final de la posmodernidad, ¿no? Cuando pintás, pensás en tu Cuba natal, pensás en Dalí, en lo moderno, mezclás Salta, hay algo de Latinoamérica. En ese orden. Tengo una mezcla muy grande. También coincidió que mi periodo de estudiante en la Academia de Bellas Artes de San Alejandro, en La Habana, estaba inmersa dentro del contexto. La mayoría de los profesores sugerían o estimulaban la creación dentro del contexto de la posmodernidad. La caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética, el desmembramiento del campo socialista, la introducción en la economía cubana de ciertos tipos de mecanismos capitalistas para la subsistencia de la propia revolución, dio un choque muy violento a la realidad cubana y empezaron a aparecer cosas incongruentes en la realidad. Era el momento histórico de mi generación, sobre todo de la que estudió en los años 90, para poder interpretar ese concepto capitalista de la posmodernidad. Qué bueno esto que decís, ¿no? Porque en realidad, si bien este es un programa de cultura, hablar de esa Cuba, donde muchos todavía idolatran, ¿no?, a Castro como un fenómeno revolucionario, pero al mismo tiempo muchas veces decimos no vemos grandes contingentes de argentinos que quieran ir a vivir a Cuba. Hablan desde aquí pero no cruzan la frontera. Hablan desde aquí pero no, es como que dicen, no veo que haya mucha gente que quiera decir quiero ir a vivir a Cuba, ¿no? Eso parece una contradicción. El mito de la revolución, que inclusive estuvo de la mano de Che Guevara, que sí. Hoy aparecen inclusive muchos de los asesinatos que cometió Ernesto Che Guevara en La Habana como datos de la historia. Sin embargo, esos mitos revolucionarios son, digamos, promovidos por muchos jóvenes idealistas, entre comillas,
y al mismo tiempo no van corriendo a la embajada cubana a pedir una visa para vivir allí. Pero es muy característico de muchos idealistas. Yo ni siquiera le pondría la comida, yo lo diría con la palabra concreta, o sea, idealista, porque en realidad no tienen los pies puestos sobre la tierra. Es muy lindo leer los manuales de marxismo, de leninismo y de la dialéctica del socialismo y del comunismo. Eso como manual, como doctrina, es súper fabuloso. Imaginarse a un Fidel histórico que baja de la Sierra Maestra dando una señal de luz al pueblo de Cuba, todo el mundo se lo creyó, claro. Y el primero que se lo creyó fue el pueblo cubano. Pasaron 50 años y la revolución cubana ya no fue revolución desde hace muchísimo tiempo. Claro. Entonces, una cosa son los ideales y otra cosa poner en práctica esos ideales. ¿Cómo te enfrentas con la realidad? En el caso de la Argentina he conocido muchísima gente que considera que la revolución cubana sigue siendo todavía el faro luminario de América. Y no vale la pena ni siquiera discutirlo, porque en realidad no han vivido, no van a vivir, no se van a sacrificar, van a salir en sus autos, sus casas, sus comodidades, sus viajes. No lo van a entender. Y Juan Cancio sí conoce de esto, porque Juan Cancio no solo nació y se crió en Cuba, sino que además estudiaste en La Habana y sos exiliado, fuiste exiliado. En realidad, la palabra de exiliado no me corresponde a mí. No, ¿por qué razón? Porque cuando yo decido quedarme en la Argentina, yo no lo hice desde un punto de vista ideológico. Ajá. Yo lo hice desde un punto de vista sentimental y ¿te trajo problemas eso desde el punto de vista familiar? Digo, desde el punto de vista político familiar. No. Yo no soy un marcado combatiente de la contrarrevolución, correcto. Yo no soy un partidario de mezclarme porque hay muchas cosas que yo tengo que reconocer de mi generación que la revolución cubana nos dio, más allá de que no esté bien muchísimas cosas. Yo no me puedo olvidar por ejemplo, de que nuestra generación tuvo una educación gratuita, que tuvo la salud gratuita, que tuvo el deporte y la cultura gratuita. Hay muchas cosas que están condicionadas detrás de eso. Yo no quiero ser ingrato y decir, esto no sirvió porque hay otras cosas que no fueron buenas. No, yo no quiero ser tan extremista. Hay otros que sí lo son. ¿Y tu padre vive todavía? Sí, mi papá vive y mi papá sigue siendo un comunista defensor de Fidel, pero muy decepcionado, muy triste. Mi papá está en este momento en una situación muy penosa en su vida y uno de sus grandes dolores es lo que él considera el fracaso de la revolución por culpa de los mediocres que no supieron seguir el ejemplo. ¿Qué tema este? Porque Cuba da para muchísimo, ¿no? Para hablar de mucho, es un capítulo de la historia enorme. Vamos a ir a una pequeña pausa en el medio de este programa tan lindo que estamos haciendo con Juan Cancio, porque en el bloque siguiente nos va a explicar lo más sucintamente estas 4 obras que hoy desde Procultura nos llenan también de vida a lo que podemos pasar por aquí a verlas.